Hola amigos, ¿cómo están? Espero y estén bien. Hoy vamos a seguir continuando con la serie con nombre Llamados. Y este capítulo tiene por nombre también Llamados o Escogidos. Vamos a entrar al tema y quiero decirle antes, la palabra llamados viene en dos capítulos, uno en Mateo y el otro en Romanos, que tienen la misma palabra, el versículo tiene la misma palabra, o sea, llamados, pero su contexto es diferente, el significado que le da el autor es diferente. Entonces lo primero que vamos a ver, la diferencia entre la palabra llamado. Ok, vamos a ver en Mateo 22, cuando leemos del versículo 1 hasta el 14, es una parábola. Se las resumo. Cuenta Jesús en esa parábola que había una boda, el rey iba a hacer una boda y él tenía invitados, pero los invitados tuvieron excusas y la cuestión es que ellos no pudieron llegar a la boda. Entonces el rey hizo que todos sus siervos fuesen y invitaran a todas las personas que ellos vieran. Entonces las personas llegaron, se llenó digamos que el local y ellos estaban disfrutando la fiesta, excepto uno llamó la atención del rey y le dijo que por qué no estaba con vestimenta adecuada, porque la fiesta era una boda y él leemos ahí que él no había asistido con una ropa adecuada. Entonces en el versículo 14 dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos un llamado, o en este caso una invitación, nosotros tenemos que tener todos los requerimientos o todos los requisitos para poder entrar de buena manera, entrar de buena forma. En el mismo versículo, pero en otra versión, en la versión NBI, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Entonces aquí vemos la diferencia del contexto. Para la palabra llamado. La palabra llamado sabemos que es alguien que te habla y tú obedeces y te acercas, pero en este caso era una invitación hacia todas las personas. Pero yo de niños escuchaba esa prédica y siempre me preguntaba, pero qué injusto, ¿no? ¿Por qué no todos podemos ser escogidos? ¿Por qué no todos que somos llamados, por qué no somos escogidos? Y reflexionando en mi adolescencia, en mi juventud, ahorita puedo entender, como un ejemplo se los puedo mostrar, un ejemplo muy claro. Para los jóvenes, muchos, bueno, en mi caso yo sí fui becado para estudiar, fui becado, entonces yo tenía que cumplir ciertos requisitos y llenar ciertas solicitudes, traer ciertos papeles para que yo pudiese tener ese beneficio de la beca. Entonces yo tuve que tener esos requisitos, ¿sí? Y son requisitos que nosotros como estudiantes, como adolescentes o jóvenes podemos tener, que si son fotos, acta de nacimiento, CUR, etcétera. Son requerimientos, requisitos que nosotros podemos hacer. Entonces, dando ese ejemplo y para este contexto de ser llamado, nosotros como el pueblo de Dios que ya aceptamos a Jesús, nosotros somos llamados, ¿sí? Dios nos ha llamado, nos ha escogido, pero nosotros también tenemos una encomienda, tenemos una gran comisión, que es ir y a predicar el evangelio, como dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, como vemos aquí, la parábola fue que el rey
envió a todos sus siervos a que invitasen a todas las personas que ellos vieran. Entonces aquí vemos que nosotros como siervos de Dios tenemos la encomienda o la tarea de ir y invitar a todas las personas que nos rodean, predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos ahí que nosotros somos los servidores y los que hacemos el trabajo para invitar a todas esas personas, ¿ok? Nosotros invitamos a que esas personas se puedan integrar al reino de Dios, ¿ok? Entonces, siguiendo con la parábola, nosotros hicimos nuestra encomienda, hicimos nuestro trabajo, invitamos a todos. Ahora solo hay que esperar a que las personas acepten la invitación. Y el ejemplo que daba Jesús con la parábola es que todos llegaron y todos se acercaron, se sentaron y estaban disfrutando de la boda. Entonces vemos que una persona se sentó pero disgustó al rey porque no tenía la ropa apropiada. Y yo quiero explicarles que muchas veces cuando nosotros que invitamos, que predicamos el evangelio de Dios, muchas personas van a aceptar a Jesús, muchas personas van a dar su vida a Jesús, y Jesús y el Espíritu Santo va a transformar su vida y vamos a ver ese cambio radical en sus vidas. Pero también muchas personas escuchan y aceptan la invitación, pero no quieren hacer ese cambio para sus vidas. No se ve el cambio en sus vidas. Y es donde vemos en Efesios 5, nos dice también Pablo, dice, el título del capítulo dice, andad como hijos de luz. Entonces, cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús, aceptamos la invitación del Padre, nosotros tenemos que transformarnos como hijos de luz. Y en el versículo 27 dice que nosotros debemos ser la iglesia que es una iglesia sin mancha y sin arruga, que es lavada por Jesús, ¿sí? Entonces, por la sangre de Jesús. Entonces nosotros como personas, cuando aceptamos la invitación, cuando aceptamos a Jesús a nuestro corazón, nosotros somos lavados y somos purificados sin mancha y sin arruga. Entonces nosotros podemos ver ese cambio en la vida de las personas, podemos ver esa transformación cuando una persona se convierte a Cristo. Como dice que cuando uno se convierte, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Muy bien, entonces explicando este primer texto donde dice la palabra llamados, vemos esa diferencia. Ahora vamos a ver la otra palabra que está en Romanos 8:30, que es la misma palabra llamados. Este versículo dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora vamos a leerlo en la versión NBI y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si se dan cuenta, en las versiones de Reina Valera de 1960 y la versión NBI no cambia la palabra llamados. En cambio, cuando leímos Mateo y leímos en las dos versiones, sí hubo un cambio. Hubo el cambio de la palabra llamado a invitados, ¿sí? Aquí Pablo nos dice que unas personas ya son predestinadas, ¿sí? Vemos la vida de Abraham, vemos la vida de Moisés, vemos la vida de Jacob, etcétera, de muchos hombres que fueron llamados por Dios, ¿sí? Nosotros
podemos ser llamados por Dios desde antes que nosotros naciéramos, ¿sí? Mucho antes de nuestro existir, desde antes de la creación del mundo, dice la palabra también, que nosotros como hijos de Dios ya somos predestinados. Antes que naciéramos, antes que nuestra mamá nos pusiera el nombre, Dios ya sabía cuál era tu nombre y cuál iba a ser tu destino, tu propósito, ¿sí? Entonces vemos aquí que nosotros que somos predestinados también somos llamados, y cuando somos llamados nos somos justificados. Y ¿por quién somos justificados? Por Jesús. También cuando nosotros aceptamos a Jesús, somos justificados, somos lavados, somos limpiados por medio de Jesús, para que nosotros podamos tener libre acceso al reino de Dios, ¿sí? Al trono de Dios, al trono de la gracia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos ese regalo, ese don, esa gracia, yo lo veo así como una herencia. Una herencia, cuando un padre le hereda algo a un hijo, el hijo no tuvo que hacer algo, o no tuvo que dejar de hacer algo para que él se ganara esa herencia, sino el simple hecho de ser hijo lo hace apto para recibir esa herencia. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús y nos convertimos, nos transformamos a la vida como Cristo, entonces nosotros simplemente somos herederos de esa gracia, herederos de esa justificación, herederos de la limpieza de la sangre de Jesús, ¿sí? Entonces, y dice, y quiero terminar con esto, dice Efesios 2, del 8 al 9, en versión Reina Valera, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que les decía, nosotros no podemos hacer algo o dejar de hacer algo para recibir esa gracia, esa salvación. Solo el simple hecho de aceptar a Jesús como Salvador, como libertador, Dios nos hereda esa gracia que es la salvación por medio de Jesús, ¿sí? Entonces, todos podemos ser llamados, todos podemos ser invitados, pero no todos, muchas veces no todos podemos ser escogidos. No depende de Dios, sino depende de nosotros. Cuando nosotros recibimos la invitación de aceptar a Jesús, de nosotros depende aceptar o no aceptar. Entonces vemos ahí, como les daba el ejemplo para recibir una beca, nosotros tenemos la decisión de tener bien los requisitos, de cumplir con todos los puntos o no. Entonces el versículo de Mateo nos explica que nosotros como servidores del Señor tenemos una encomienda, que es invitar a todo el pueblo. Y el otro contexto de llamados es cuando Dios nos llama y nos predestina y nos justifica y nos glorifica. Entonces vemos ahí que todos podemos ser también llamados y también escogidos, y solo depende de nosotros de aceptar a Jesús, de aceptar la salvación por medio de Jesús. Entonces vamos a pensar, vamos a meditar, y créame que Jesús está en tu corazón. Solo tienes que escuchar la voz del Espíritu para seguir haciendo lo que tienes que hacer, para seguir en el camino correcto del Señor. Bueno amigos, este es el capítulo 2, llamados o escogidos, y el capítulo 3 va a hablar sobre ¿para qué soy escogido? Nos vemos en el próximo video.